¿Qué hacemos? Trabaja. Tiene que trabajar. Mañana, mucho mañana. No. Bienvenidos al resumen de los capítulos 10 y 11 de Solo Leveling segunda temporada. Si no han visto el resumen de los capítulos anteriores, estarán apareciendo por aquí arriba en una tarjeta, con todos los cazadores que combaten cuerpo a cuerpo, preparándose pues para enfrentarse entre ellos. Y que vemos que se enfrentan por aquí, se enfrentan por allá. También vemos que Chae se enfrenta con la chica de Japón y lanza ataques súper rápidos y a la final le sujetan la muñeca, así que esta gana. Mientras que Bae se enfrenta al tipo este del parche y el tapabocas, parece ser bastante cobarde y se la pasa huyendo por todos lados. También el cazador coreano, que se puede volver gigante, termina perdiendo en una batalla de poder de fuerza contra el cazador de Japón. Entonces pues queda Bae solo enfrentándose a dos cazadores de Japón. Pero pues como Chai ya había vencido a la chica, pues se va a ayudarlo. Pero en esa es atacada por la espalda por el tipo del parche y esta sin querer queriendo pues le termina dando sus buenos guamazos. Cosa que hace enojar al tipo y parece que la va a atacar con todo lo que tiene. Pero pues en ese preciso momento aparece el Sun Jinwoo, que bloquea la patada que este le había lanzado y procede a reducirlo como si nada, porque le había parecido que ya era muy sobre exagerado lo del tipo. Entonces este le dice a Chai que pues puede admitir que perdió y también el Bae terminó perdiendo. Entonces los cazadores japoneses, al ver que había reducido al del parche fácilmente, porque al parecer cuando se enoja es bastante fuerte, se quedan bastante sorprendidos. Y Goto vuelve a tener nuevamente esa duda de que si realmente es un cazador mago. Entonces le dice a su traductora que le pregunte que si acepta enfrentarse a él. Y a Sun esto le parece perfecto, ya que pues puede probar las habilidades que adquirió tras haber vencido a Baran. Mientras que por otro lado están dando las noticias que ya se acerca la cuarta incursión a la isla de Jeju y volvemos a ver nuevamente a Iyuhi, a la mamacita de Iyuhi. Cuando se recoge el pelo se ve súper hermosa, divina, bella, preciosa. Después estaba viendo las noticias y luego hace una llamada, ya que al parecer se quiere unir al grupo de defensa que pues va a estar pendiente en la ciudad. Luego volvemos con los panas que pues se van a enfrentar y vemos que Chaehain está algo como preocupada porque a pesar de que ya lo vio luchar en una mazmorra de rango A, puede que tenga algunos problemas porque al parecer Goto es bastante fuerte. Y pues le pregunta a Bae si no deberían detenerlos, pero este dice pues sí, pero ni modo, dejémoslo que pelee. Y así comienza el combate de estos dos, en los que Goto comienza a lanzar golpes rápidamente, pero vemos que Sun los esquiva con relativa facilidad y pues parece bastante confiado. Entonces esto hace enojar a Goto porque lo hace ver como que va de sobrado. Así que decide atacarlo con más fuerza y logra hacerle una herida en la cara a Sun, pero bueno, ese también había bloqueado su ataque. Y le dice: ¿qué pasó, perro? Casi me vuelas un ojo. ¿Quieres pelear en serio? Pues bueno, vamos a pelear en serio. Y pues eso se preparaban para darse putazos y vergazos a máxima potencia. Pero todos los espectadores, al ver que lo iban a hacer, pues deciden interferir y paran la pelea. Y le dicen: ya, mijo, ya, tranquilícense, ya. Perdieron los dos, hay empate, no van a destruir esta vaina. Pero bueno, igualmente Sun está contento, feliz, tranquilo con el resultado, porque igual lo que quería conseguir era introducir a sus sombras dentro de las sombras de algunos de los cazadores. Ya por la tarde Goto y los demás cazadores pues se largan de allí y Sun aprovecha la oportunidad para hablar con el presidente Go. Y este le dice que sobre la incursión a la isla de Jeju, pues que él no va a participar, que no cuenten con él, que no lo inviten, que no vaya. Y esta información se le pasa a todos los cazadores, en donde se entera Choi y Bae. Después sabemos la razón por la cual Sun decidió no ir a la isla, y era pues por su mamá, que acababa de despertar y quería estar con ella ya que podría necesitarlo. Mientras tanto pues en la isla de Jeju, la hormiga quimera reina pues está algo preocupada porque ya no tienen suficiente comida allí y sus hormigas se están comiendo entre ellas. Pero en ese preciso instante, en ese preciso momento, terminan haciendo Meruen. Que al parecer es el rey si no estoy mal y es una hormiga bastante fuerte, poderosa. Pasa otro día y las noticias siguen informando que ya solo falta un día para la incursión. También vemos al amigo de Bae por ahí caminando. Yuji se vuelve a reencontrar con un viejo compañero de equipo. La amiga de la hermana del prota habla con Jinwoo y le dice que también se va a unir al equipo de defensa, pero este le dice: no mija, estás pendeja, no te unas a esa vaina, tú eres de rango E, si vas te vas a pues a petatear. Y así por fin llega el tan esperado día de la incursión a la isla de Jeju, en donde vemos a múltiples barcos rodeando toda la isla, llenos de cazadores de rango A y B, que no van a interferir como tal en la isla, sino que se van a encargar como de las hormigas que pues quieran escapar.
mientras que los cazadores de rango S van en un helicóptero aparte. Y también nos encontramos con la sorpresa que el amigo de Bae también decidió ir a la incursión. También el equipo de Goto ya se encuentra instalado en la isla en sus posiciones para atraer la atención de todas las hormigas, mientras que los cazadores que van a entrar al nido para acabar con la reina van en un helicóptero aparte. Y también nos enteramos de que un cazador de rango A va a transmitir todo en vivo para que pues las personas de Corea lo vean, pero pues con un retraso de 10 minutos. La operación comienza y los cazadores de Japón activan su manada, su máximo poder para llamar la atención de las hormigas, y estas comienzan a salir, pero pues algunas se dirigen hacia el helicóptero donde van los panas, así que pues el pana Choi se encarga de aniquilarlas con fuego, así que al mero estilo de Roy Mustang, y los cazadores de Japón que llamaron su atención se encargan pues de acabar con todas las que lleguen, mientras que los cazadores de Corea por fin logran entrar al nido, acaban con unas cuantas hormigas, pero el problema es que el nido es bastante grande como para encontrar a la reina, así que Choi con ayuda de su fuego logra conseguir el túnel correcto. Y al rato estos llegan al lugar donde la reina ponía todos sus huevos y se encuentran con el mega huevo, el ultra huevo de donde había salido el rey hormiga. Y estos al ver el tamaño de este pues se preocupan porque las hormigas estaban evolucionando bastante rápido. Por otro lado vemos que Sun piensa que la misión va a salir bien sin ningún problema porque pues van un montón de cazadores de rango S, entonces que no lo van a necesitar, y también completa sus ejercicios diarios. Pero bueno, esas lagartijas, esas flexiones, eso es trampa, no sé cómo el sistema no le dice que esa vaina es trampa, tiene que llegar hasta más abajo. ¡Santo Dios! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, recluta Pai? Luego pasamos a ver algunos cazadores de Japón, terminan de enfrentarse a algunas hormigas y uno resulta herido, así que pues le pide a una de sus compañeras que lo cure, pero esa le va a cobrar por hacerlo. Y mientras pues estaban hablando allí, resulta que pues la cazadora termina perdiendo la cabeza a causa de, ya saben, ¿no?, de el Meruem, el rey hormiga que había salido hace poco. Continuamos con el rey hormiga. Este sigue dejando sin cabeza a los demás cazadores rango S de Japón, que intentan pelear con la hormiga, pero bueno, son vencidos fácilmente. Luego de eso pasamos a ver a los cazadores coreanos que ya están dentro del nido y siguen exterminando hormigas por aquí, hormigas por allá. También exterminan hormigas blancas que podría decirse que están en categoría o rango S, pero al ser monstruos no pensantes pues se les da fatal pelear. Después de acabar con todas las hormigas que hay por allí, pues se preguntan que dónde carajos está la reina si ya han avanzado un montón, y a Chae Hae-in le llega el olor y dice que al parecer más adelante se encuentra una presencia bastante fuerte, así que pues el Bae utiliza sus ojos de bestia y pues sí, efectivamente logra divisar a la reina por allá en la puta miércoles, mientras que el resto de los cazadores pues intentaban comunicarse con el equipo que pues habían dejado sin cabeza, y al no responder pues fueron a buscarlos y se encontraron pues con varias hormigas muertas, y bueno, también se encontraron con, ya saben, ¿no?, y también sienten la presencia del rey hormiga. Entonces uno de estos, que tiene el poder de crear hielo, intenta poner una barrera entre ellos, pero al parecer no sirve de mucho. Por otro lado, otros dos cazadores de Japón que se encuentran también en el área de la ciudad exterminando a otras hormigas tampoco han podido comunicarse con el primer equipo en ser descabezado, y bueno, ahora con el segundo que al parecer terminó igual. Mientras tanto los cazadores coreanos pues siguen avanzando en el nido de las hormigas y por fin divisan a la reina, que es bastante grande, pero está rodeada de su ejército de hormigas rojas y blancas, así que pues van a tener que empezar a repartir vergazos y putazos y puñetazos y trompadas y machetazos y que te prendo por aquí, que te prendo por allá, mientras todo esto es transmitido en vivo para pues todo el pueblo coreano, que ve cómo va avanzando su última esperanza. Después de unos cuantos minutos vemos que por fin acaban con todo el ejército de la reina, así que proceden a irse contra esta. Así que pues todos comienzan a repartir vergazos y putazos y flechazos y fuego contra la reina, y a pesar de que parece ser bastante lenta, es muy resistente. Y estos tienen que unir su fuerza y armarse de varios combos para poder herirla siquiera. Hasta que a la final pues Chae Hae-in da el golpe final. Pero eso sí, la hormiga reina, antes de irse con San Pedro o a donde sea que se van los monstruos, emite un sonido que en un principio pensaban que era de sufrimiento, pero no es eso. Y bueno, después de vencer a la reina, todos festejan, todos celebran, ya que pues simplemente tienen que esperar un año para que el resto de las hormigas pues cuelguen los guayos, y así la gente podrá volver a vivir nuevamente en Jeju. Pero la felicidad no dura mucho porque hubo un problema con la interferencia que estos habían creado para que la reina no se comunicara con el resto de las hormigas. Entonces todas las hormigas voladoras regresan al nido.
Y pues estos están en problemas porque siguen dentro del nido, así que pues van a estirar la pata. Y por si eso no fuera suficiente, también aparece Beru, que en un principio los ignora y se dirige hacia donde está su madre, y el pana procede a comerse parte de esta, para luego sí empezar a repartir vergazos, que vergazos por aquí, que vergazos por allá. Los cazadores intentan defenderse, pero Beru los humilla fácilmente. Pero bueno, aún hay salvación porque está el amigo del pana Bai, que pues es sanador, entonces mientras él esté bien podrá sanar a todos, y también este utiliza una habilidad de camuflaje para que pues no lo noten, pero lamentablemente el Beru sí lo percibe, y a este es el único que atraviesa por el pecho y luego se le come la cabeza. Es que es muy hijo de su madre. El Bae al ver esto pues se emperra e intenta atacar nuevamente, pero Beru lo para fácilmente, y luego este pasa a pronunciar unas palabras, o sea ya está aprendiendo a hablar el pirobo, y este le dice a Bae que acabaron con su reina y que por eso él está exterminando a todos los soldados, pero con eso no es suficiente, que dónde está su rey. Y en eso pues siente una presencia de alguien más fuerte por el lugar, así que pues se marcha. Y a mí me quedó una duda grandísima: ¿qué carajos pasó con el camarógrafo? También por otro lado, el presidente de los cazadores de Japón habló con Goto y le preguntó que cómo iba la situación, y pues este le cuenta que pues las hormigas habían regresado al nido, así que los cazadores tenían muy pocas probabilidades de salir con vida. Y pues eso al presidente le parece bien, ya que si se van los cazadores de rango S coreanos, pues la gloria les quedaría solamente a ellos. Y también en ese mismo momento él y su escuadrón se dirigían a buscar el resto de los cazadores que no le respondían, y bueno, al llegar se encuentran con que ya estaba. También en ese mismo momento aparece el Beru, que pues le arranca la cabeza a uno, y Goto le dice al otro que queda vivo que se vaya, que no le estorbe y que pues continúen con el plan, mientras pues este se va a enfrentar a él. Luego seguimos viendo los cazadores coreanos que ya están básicamente bien jodidos, pero Choi sigue lanzándole fuego a todas las hormigas que van llegando, pero pues no es suficiente porque ya está en su límite y los demás también están todos heridos. Pero con lo que no contaba nadie es que en ese preciso momento aparecen las sombras que había escondido Sun para pues defenderlos. Luego volvemos al enfrentamiento de Goto contra Beru, y este admite que es bastante fuerte y le recuerda a Sun, aunque por lo que mostraron como que Goto no le sirvió ni para el calentamiento a Beru. También vemos que Sun estaba en un edificio, se había enterado de todo lo que estaba pasando, entonces decide intercambiarse con una de sus sombras. Y así acaba el capítulo 11 de Solo Leveling. Ya saben que si les gustó y quieren que sigamos resumiéndolo, no se olviden dejar su like, comentar y compartir. Yo soy Oni y nos pillamos. Chao.